Un cohete chino se dirige a la Luna con una misión para traer muestras de roca de regreso a la Tierra. Durante décadas, la Luna ha sido vista como nada más que una roca silenciosa en el cielo. Pero, ¿y si esa superficie tranquila ha estado escondiendo secretos que podrían cambiar el futuro de la humanidad? Las recientes misiones lunares de China han descubierto hallazgos que sacuden los cimientos de la exploración espacial, la ciencia e incluso el poder global. Llevaremos a cabo un estudio exhaustivo de estas valiosas muestras lunares y es seguro que cooperaremos con científicos y organizaciones globales en la investigación científica. Desde extrañas muestras de suelo hasta un mineral que podría proporcionar energía limpia y limitada, los descubrimientos son sorprendentes. Los equipos terrestres chinos están esperando el aterrizaje de la misión no tripulada y con ella las primeras muestras lunares en más de 45 años. Joe Rogan acaba de sumergirse en lo que China realmente encontró en la Luna. Hoy hubo toda una historia sobre China que acaba de aterrizar en el lado oscuro de la Luna. Así que han aterrizado una sonda allá. Sí, lo hicieron. ¿Sabes? Hubo la guerra China-América en la Luna. ¿Y por qué podría cambiar todo lo que pensábamos sobre nuestro lugar en el universo? El regreso a la Luna. ¿Por qué la misión de China es importante? En diciembre de 2020, China sorprendió al mundo al hacer algo que no se había logrado en más de 40 años. Su misión Chang'e 5 aterrizó en la Luna, recogió muestras y las trajo de vuelta a la Tierra de manera segura. China ha logrado traer rocas lunares de regreso a la Tierra, la primera misión en hacerlo en más de 40 años. La última vez que esto se hizo fue durante la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban compitiendo por el dominio espacial. Después de que las misiones Apolo y el programa soviético Luna terminaron, el contacto de la humanidad con la Luna se limitó a orbitadores y rovers. Ningún país había intentado una misión de regreso para traer físicamente piezas de la Luna hasta China. La sonda Chang'e 5 fue una obra maestra de la ingeniería moderna. Aterrizó en una región llamada Oceanus Procellarum, también conocida como el Océano de las Tormentas. Cuando el módulo perforó la superficie de la Luna, extrajo con cuidado tanto el suelo como fragmentos de roca. Después de un complejo proceso de transferencia que involucró un vehículo de ascenso, un orbitador y una cápsula de retorno, la misión entregó un cargamento precioso de regreso a la Tierra, 1.731 gramos de material lunar. Aunque esto puede sonar pequeño en peso, el valor científico era inconmensurable. Cada grano de polvo llevaba pistas sobre la historia volcánica de la Luna, su composición química e incluso indicios sobre recursos que algún día podrían impulsar la civilización humana. Al tener éxito en esta misión, China se convirtió en la tercera nación en la historia en traer muestras lunares a casa. Ahora se encontraba junto a los Estados Unidos y la Unión Soviética en un club exclusivo de potencias espaciales. Sin embargo, a diferencia de la carrera espacial del pasado, esto no se trataba solo de prestigio. Los expertos señalaron que la década de 2020 se perfilaba menos sobre plantar banderas y más sobre asegurar recursos. En este sentido, Chang'e 5 no solo fue una victoria científica, sino también una señal de competencia que se extendía más allá de las fronteras de la Tierra. Joe Rogan fue rápido en notar el peso simbólico de la misión. China no solo demostró la capacidad de aterrizar en la Luna, sino también de devolver materiales a través de casi 394.000 kilómetros de espacio. Fue una prueba de planificación a largo plazo, inversión masiva y creciente ambición. Mientras NASA preparaba su programa Artemis, China demostraba que podía avanzar por su cuenta. Además, Chang'e 5 preparó el escenario para descubrimientos que impactarían en la ciencia, la energía y la geopolítica. Las muestras eran diferentes a cualquier cosa que la humanidad había estudiado en décadas, y cuando los científicos comenzaron a analizarlas, se dieron cuenta, no estaban simplemente mirando el polvo del pasado, estaban mirando al futuro. Entonces, ¿qué había exactamente dentro de estas muestras lunares que despertó tanta curiosidad y envió a los investigadores en busca de respuestas? Secretos escondidos en el polvo lunar. El suelo de la Luna, conocido como regolito, es más que simple tierra gris. Para los científicos, es una biblioteca de tiempo.
preservando eventos que la atmósfera cambiante de la Tierra y las placas tectónicas han borrado hace mucho tiempo. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene aire, ni viento, ni escudo protector. Durante miles de millones de años, ha estado expuesta directamente a los vientos solares y la radiación cósmica. Cada colisión, cada erupción y cada tormenta de partículas se ha convertido en polvo, dejando un registro intacto por el clima o la erosión. Esto significa que cada pequeño grano es un fósil de la historia cósmica. Cuando los científicos revisaron por primera vez el material, encontraron algo notable. Gran parte del polvo estaba compuesto de partículas finas formadas por flujos volcánicos y un interminable bombardeo de meteoritos. Cada partícula llevaba cicatrices de impactos violentos. Algunas eran dentadas, como cristales rotos. Otros eran lisos y redondeados, el resultado de haber sido derretidos y enfriados en erupciones explosivas. Era como si el suelo mismo fuera un campo de batalla, almacenando recuerdos de fuego y piedra. Entre los hallazgos más sorprendentes se encontraban pequeñas esferas de vidrio, y no son fragmentos ordinarios. Se formaron durante antiguas erupciones volcánicas, cuando fuentes de lava se lanzaron al espacio y se enfriaron instantáneamente en el vacío. Lo que hacía estas esferas aún más extraordinarias era lo que llevaban dentro. Dentro de los granos, los científicos detectaron indicios de isótopos de hidrógeno. Estos son los mismos tipos de partículas que teóricamente pueden alimentar sistemas de propulsión espacial. Si tales isótopos pudieran ser extraídos a gran escala, la Luna podría no ser solo un cementerio del pasado, sino una estación de combustible para el futuro. Imagina naves espaciales reabasteciéndose directamente del suelo lunar antes de dirigirse más profundamente en el sistema solar. La idea, que alguna vez fue ciencia ficción, podría convertirse en una posibilidad real. Para Joe Rogan, esto fue una revelación sorprendente. El polvo lunar ya no era solo una curiosidad científica, era tanto un diario de la historia cósmica como una clave potencial para resolver uno de los mayores desafíos de la humanidad, que es la energía sostenible más allá de la Tierra. Las muestras de Chang'e 5 de China están reescribiendo la historia de la Luna, y con ella, el papel de la humanidad en la exploración espacial. Para comprender cómo China logró alcanzar estos conocimientos innovadores, debemos observar de cerca cómo su estrategia de exploración lunar difiere de misiones anteriores y por qué esa diferencia es importante. Una estrategia diferente, la ciencia de precisión de China. A diferencia de las primeras misiones, Apolo, que reunían rocas con manos humanas, el Chang'e 5 de China se acercó a la Luna como un cirujano. Esta no fue una carrera por la gloria, sino un esfuerzo tranquilo y deliberado para investigar más profunda y cuidadosamente que nadie antes. El brazo robótico de la nave espacial no solo estaba recogiendo polvo, perforó casi 2 metros en el suelo, alcanzando capas de suelo lunar que nunca habían estado expuestas a la radiación solar o al bombardeo de micrometeoritos. Estas muestras, intactas durante miles de millones de años, contenían secretos que podrían reescribir lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia de la Luna. La elección del sitio de aterrizaje agregó al interés. Mientras que las misiones Apolo de la NASA se centraron en tierras altas antiguas de más de 3.000 millones de años, China puso su mirada en una región moldeada por la actividad volcánica hace apenas 2.000 millones de años. Esto hizo que el suelo fuera mucho más joven que las muestras Apolo, ofreciendo una pieza de rompecabezas faltante en la cronología geológica de la Luna. Científicos de todo el mundo estaban observando de cerca. Si estas rocas contaban una historia diferente, significaría que nuestra comprensión de cómo evolucionó la Luna ha estado incompleta todo este tiempo. La estrategia se extendió más allá del propio aterrizaje. Chang'e 5 fue diseñada no solo para recolectar muestras, sino para devolverlas a la Tierra para pruebas exhaustivas en laboratorios chinos. Los investigadores utilizaron herramientas de última generación como la espectroscopía, la microscopía electrónica y el análisis con haz de iones, métodos que pueden estudiar las huellas químicas más diminutas. Nada se apresuraría. Cada fragmento se verificaría con los datos lunares internacionales recogidos durante décadas. Y fue aquí, en este lento y meticuloso proceso, donde empezaron a surgir rumores en la comunidad científica global.
Joe Rogan señaló en su podcast que algunos investigadores estaban diciendo que el enfoque metódico de China podría llevar a descubrimientos que nadie había visto antes, no solo confirmando teorías antiguas, sino posiblemente revelando algo completamente nuevo, oculto a simple vista bajo la superficie lunar. El secreto que rodea el programa espacial de China solo añadió suspense. Las actualizaciones se liberaban en fragmentos, dejando a científicos y entusiastas de todo el mundo a especular. ¿Qué veían bajo sus microscopios? ¿Había evidencia de recursos que podrían cambiar el equilibrio de poder en la Tierra? ¿O quizás pistas sobre el misterioso pasado volcánico de la Luna que se había debatido durante mucho tiempo, pero nunca se había resuelto? Durante meses, los científicos permanecieron en silencio, analizando, verificando y pasando datos a través de cada prueba disponible. A diferencia de la era Apolo, donde la presión política exigía resultados rápidos, China no tenía prisa. Querían precisión, querían certeza y, sobre todo, querían impacto. Entonces, al fin, las pistas cautelosas se convirtieron en entusiasmo abierto. Los investigadores comenzaron a confirmar lo que pocos se habían atrevido a imaginar. Las rocas lunares traídas por Chang'e 5 no estaban áridas. Contenían algo que demostraba que la Luna podría no ser tan seca e inerte como se pensaba anteriormente. Ahora la pregunta se volvió obvia. ¿Qué más había descubierto China en esas muestras cuidadosamente guardadas? El descubrimiento de agua lunar. Durante décadas, los científicos debatieron si la Luna estaba completamente seca. Los astronautas del programa Apolo en la década de 1970 trajeron muestras que parecían completamente secas, lo que llevó a muchos a concluir que el agua simplemente no podría sobrevivir en la superficie lunar. La radiación implacable del Sol y la falta de atmósfera de la Luna parecían descartar esa posibilidad. No obstante, algunos investigadores continuaron sospechando que había más en la historia. La misión Chang'e 5 de China proporcionaría la evidencia más clara hasta ahora. Cuando los científicos comenzaron a analizar las muestras devueltas en 2020, notaron algo inusual. Cuentas microscópicas de vidrio volcánico, diminutos fragmentos creados hace miles de millones de años durante antiguas erupciones lunares, contenían trazas de moléculas de agua atrapadas en su interior. No eran lagos ni capas de hielo, sino moléculas individuales atrapadas dentro de la propia estructura de los minerales lunares. El descubrimiento fue pequeño en escala, pero sus implicaciones fueron masivas. Un análisis más detallado mostró que estas cuentas actuaban como esponjas naturales. Con el tiempo, los átomos de hidrógeno transportados por el viento solar bombardearon la superficie lunar. Estas partículas de hidrógeno se incrustaron en el vidrio, donde se combinaron con oxígeno en los minerales para formar hidroxilo y moléculas de agua. Esto significaba que la Luna no era simplemente una roca muerta y seca, sino un cuerpo que interactuaba constantemente con el espacio de maneras sorprendentes. La parte más revolucionaria fue la escala. Si siquiera pequeñas fracciones de agua existieran en millones, tras millones de cuentas de vidrio esparcidas por la superficie, los científicos estimaron que la Luna podría contener cientos de millones de toneladas de reservas de agua. Esto no era solo una curiosidad científica, sino un cambio de juego para el futuro de la humanidad en el espacio. El agua es la base de la supervivencia. Para los astronautas en la Luna, podría significar agua potable, sin misiones interminables de reabastecimiento desde la Tierra. Pero las posibilidades iban mucho más allá de la hidratación. El agua podría dividirse en sus componentes: oxígeno para respirar e hidrógeno para combustible de cohetes. Una base lunar podría esencialmente extraer sus propios recursos, reduciendo drásticamente los costos para misiones a largo plazo. La idea de estaciones de reabastecimiento en la Luna comenzó a sonar menos como ciencia ficción y más como un desafío de ingeniería. Un suministro constante de hidrógeno y oxígeno podría transformar la Luna en una plataforma de lanzamiento para una exploración más profunda. Las misiones a Marte y más allá ya no tendrían que llevar todo su combustible desde la Tierra. En cambio, podrían recargar en un puesto lunar, reduciendo costos y riesgos. Igualmente notable fue lo que esto reveló sobre la ciencia planetaria. Si el viento solar puede implantar hidrógeno y crear agua en la Luna,
Entonces, procesos similares podrían estar ocurriendo en asteroides, Mercurio o incluso en otros mundos sin atmósfera. La mecánica misma de cómo se forma el agua en el espacio tuvo que ser reconsiderada. El descubrimiento estaba reescribiendo libros de texto mientras abría nuevas puertas para la exploración. Para China, esto también fue una poderosa demostración de su creciente liderazgo en la exploración espacial. Mientras que otras naciones aún teorizaban sobre la existencia de agua lunar, Chang'e 5 ya había entregado pruebas físicas. De hecho, las muestras proporcionaron algunas de las evidencias más directas jamás encontradas. Ya no se trataba de si había agua, sino de cuánta y qué tan utilizable. Pero como Joe Rogan destacó con asombro, lo que China descubrió a continuación haría que incluso el agua lunar pareciera ordinaria. Porque tan emocionante como fue el descubrimiento del agua, fue solo un paso hacia algo aún más extraordinario. Oculto dentro del mismo conjunto de muestras, los investigadores identificaron no solo agua, sino algo completamente nuevo. Este era un mineral desconocido que podría tener la clave para resolver el mayor desafío energético de la humanidad. Un mineral nunca antes visto. Durante décadas, los científicos que estudiaban rocas lunares habían catalogado innumerables compuestos familiares, desde silicatos hasta metales traza. Pero dentro de las muestras que Chang'e 5 trajo de regreso a la Tierra, los investigadores encontraron algo que no coincidía con nada en el registro geológico. Bajo el microscopio, encontraron una estructura cristalina tan afilada y precisa que destacaba entre el polvo y los fragmentos rotos a su alrededor. No era simplemente inusual, era completamente nuevo. El equipo confirmó su descubrimiento después de meses de verificación cruzada. El mineral fue nombrado Cambiosita I, un tributo a la misión lunar Chang'e, que hizo posible su recolección. Con ese nombre, China se unió a un exclusivo club de naciones, cuyos programas espaciales han descubierto minerales completamente nuevos más allá de la Tierra. Solo 5 minerales completamente nuevos habían sido registrados desde la Luna en la historia de la humanidad, todos por misiones Apolo y soviéticas anteriores. Esto marcó el sexto que se haya identificado y el primero reclamado por China. Lo que hizo a Chang'e notable fue su composición. A diferencia de los comunes basaltos lunares o cuentas vítreas producidas por impactos de meteoritos, este cristal estaba basado en fosfatos. Los fosfatos en la Tierra están relacionados con todo, desde la agricultura hasta la electrónica. Pero la Luna había producido uno que parecía crecer en condiciones imposibles de replicar en los ambientes naturales de la Tierra. Su estructura atómica estaba dispuesta con casi perfecta simetría, casi como si hubiera sido esculpida no por manos humanas, sino por las presiones, temperaturas y radiación cósmica únicas de la superficie lunar. Joe Rogan comentó en su podcast que este fue el momento en que la Luna dejó de ser una esfera gris distante a un cofre del tesoro de potencial sin explotar. Él señaló que cuando una nación descubre algo nunca antes visto en la naturaleza, no solo cambia los libros de texto de ciencia, sino también la política global. De repente, la Luna no era solo cuestión de huellas y banderas, sobre recursos que podrían impulsar la próxima ola de progreso humano. Los científicos destacaron lo raro que era aislar un cristal tan prístino. La mayoría de los minerales lunares están dañados por el bombardeo de micrometeoritos o alterados durante la reentrada a la Tierra. Sin embargo, este sobrevivió intacto, atrapado en su forma similar al vidrio, como si la naturaleza lo hubiera estado preservando para su descubrimiento. Su claridad facilitó el estudio, dando a los investigadores una visión sin precedentes de cómo la química lunar diverge de la de la Tierra. El anuncio provocó discusiones silenciosas pero intensas en los círculos científicos. Si un mineral así podría existir sin ser detectado hasta ahora, ¿qué más podría estar escondido bajo el regolito? ¿Seguía la Luna albergando una biblioteca de materiales no descubiertos que podrían redefinir cómo la humanidad se acercaba a la tecnología y la energía? Pero lo sorprendente era que, si se aprovechaban, minerales lunares como el Chang'e y el Ixa podrían alimentar las cosas más inesperadas en la Tierra. La revelación impactante: combustible para fusión. Cuando los científicos chinos colocaron las muestras lunares bajo sus microscopios electrónicos,
no esperaban un descubrimiento que cambiaría el mundo, el chanchesaite. Y no era solo una novedad geológica. Su estructura atómica sugería aplicaciones energéticas mucho más allá de la Tierra. Al principio, el anuncio sonó como una simple curiosidad científica. Un nuevo mineral era interesante, sí, pero difícilmente revolucionario. Sin embargo, a medida que el análisis se profundizaba, las implicaciones comenzaron a sacudir a la comunidad científica. Los investigadores notaron su capacidad única para atrapar e interactuar con isótopos de helio, particularmente helio 3, que es un elemento que ha fascinado la imaginación de los científicos durante décadas. Este fue el puente entre una muestra mineral seca y el mayor sueño de la ciencia moderna, la fusión nuclear. La fusión nuclear es el proceso energético que alimenta el Sol. En lugar de dividir átomos pesados como el uranio, como lo hace la fisión nuclear, la fusión une núcleos ligeros. Cuando los átomos de hidrógeno se fusionan, liberan cantidades asombrosas de energía limpia sin gases de efecto invernadero y casi sin residuos radiactivos. Durante casi 70 años, los físicos han estado persiguiendo este sueño, llamándolo el santo grial de la energía. El problema siempre ha sido el combustible. En la Tierra, los reactores de fusión necesitan isótopos raros como el tritio, que son costosos e inestables. Pero el helio 3, un isótopo más ligero, podría hacer el proceso mucho más limpio y eficiente. Y eso es exactamente lo que la Luna tiene en abundancia, enterrado en su polvo por miles de millones de años de vientos solares. El helio 3 está casi ausente en la Tierra. Nuestra atmósfera y el campo magnético protegen al planeta de las partículas solares que lo depositan, pero la Luna, sin aire y desprotegida, ha estado absorbiendo helio 3 durante eones. Las estimaciones sugieren que podría haber más de 1 tonelada métrica de eso esparcida en el regolito lunar. Si solo se trajera 1 tonelada y se usara en un reactor de fusión, podría generar suficiente energía para abastecer a toda una ciudad durante años. Ahora, agregue el hecho de que el changesite parecía capaz de almacenar o estabilizar helio 3, y de repente, el mineral se convirtió en más que una roca, sino en una clave para desbloquear un poder ilimitado, limpio y casi eterno. Pero mientras los expertos independientes coincidieron en que el hallazgo era emocionante, también subrayaron que cualquier conexión de energía todavía está a un largo camino. La ciencia es real, la línea de tiempo es incierta, porque la fusión es el proceso que alimenta el Sol. Átomos muy ligeros se presionan juntos hasta que se unen en un átomo más pesado. Cuando eso sucede, se libera una gran cantidad de energía. Si los humanos pueden controlar la fusión en la Tierra, la energía sería limpia en el punto de uso y muy alto rendimiento. También evitaría los desechos de larga duración asociados con la energía de fisión. Es por eso que la fusión a menudo se llama el objetivo energético definitivo. El regreso de nuevas muestras lunares frescas más el mapeo cuidadoso de minerales como changesite, changesite hizo que la gente se hiciera nuevas preguntas. ¿Podríamos algún día encontrar, mapear y procesar los lugares adecuados en la Luna para ciclos de combustible útiles? Es importante dejar en claro que ningún reactor actual funciona con helio 3. La mayoría de los proyectos de fusión principales se centran en el combustible de deuterio-tritio. El combustible de helio 3 requeriría temperaturas mucho más altas y nuevos diseños de reactores. La minería de helio 3 en la Luna también sería una tarea enorme. Se espera que las concentraciones sean muy bajas, lo que significa que se necesitaría calentar y procesar una gran cantidad de suelo. La energía y la logística requeridas aún no se han resuelto, pero aún así la posibilidad fue suficiente. Changesite es un mineral real con datos de laboratorio claros. La fusión es un campo real con un progreso constante, y el combustible de helio 3 ahora parecía una idea seria. El puente entre estos puntos es largo, pero cada nueva muestra y cada nuevo análisis hace que el mapa sea más claro. Una sola tonelada de helio 3 podría proporcionar tanta energía como 15 millones de barriles de petróleo. La energía de fusión podría terminar con la dependencia de los combustibles fósiles y revertir la crisis energética mundial. La opinión de Joe Rogan sobre el descubrimiento capturó la inquietud a la perfección. Él dijo, redefinió toda la carrera espacial. La Luna ya no se trataba de exploración, ya no se trataba de plantar banderas y probar rovers.
Ahora se trataba de supremacía energética, de quién podría aprovechar el primer combustible que realmente podría acabar con la dependencia mundial del petróleo, el carbón o el uranio. Quien dominara el helio, 3 lunar con Chandrasite. Ya que la herramienta no solo lideraría en ciencia, sino que dominaría el futuro de la energía global. Las apuestas nunca habían sido tan altas. La conmoción se extendió rápidamente por la comunidad científica. Los ingenieros nucleares especulaban si este descubrimiento finalmente podría acelerar el progreso hacia reactores de fusión funcionales. El sueño de la fusión siempre había parecido distante, como ciencia ficción, pero la idea de que las materias primas ya pudieran estar al alcance en un cuerpo celeste a solo 3 días de distancia lo cambió todo. Si Chandrasite realmente era la pieza que faltaba, entonces la futura fuente de energía de la humanidad podría no provenir de los campos petroleros o plantas nucleares, sino de las llanuras grises de la Luna. Y esa comprensión encendió un nuevo sentido de urgencia. La cautelosa exploración del espacio podría dar paso a algo mucho más agresivo. Con un recurso como este en juego, las potencias globales podrían empezar a mirar la Luna con ojos más críticos, porque si la Luna podría moldear el futuro de la energía, aunque sea como una posibilidad, entonces el control de los sitios de aterrizaje, los derechos de extracción de muestras y las normas de minería se convierte en algo más que ciencia. Se convierte en estrategia, y ahí es donde empieza la geopolítica. La geopolítica del oro lunar. La revelación de que la Luna tiene recursos capaces de alimentar la fusión nuclear no se quedó en las páginas de las revistas científicas. Se extendió a documentos estratégicos, reuniones de defensa y pronósticos energéticos a largo plazo. De repente, la Luna ya no era solo un puesto de exploración. Era el potencial Arabia Saudita del espacio, conteniendo la materia prima para una nueva era de energía, y todas las principales potencias espaciales comenzaron a prestar más atención. Estados Unidos tiene el programa Artemis, un esfuerzo en múltiples fases no solo para regresar a astronautas, sino para establecer una presencia permanente en la superficie lunar. China, tras el éxito de sus misiones Chang'e, ya ha anunciado planes para una estación de investigación lunar en la década de los años 2030. India ha avanzado en su programa Chandrayaan, mientras que Rusia, a pesar de los contratiempos, todavía está desarrollando su serie Luna. La Agencia Espacial Europea sigue promoviendo el concepto de una aldea lunar internacional. Estos ya no son solo proyectos científicos. Cada uno de ellos ahora lleva el peso de la ambición económica y estratégica. Los expertos en políticas han observado un cambio claro. Los programas espaciales se están alineando con las estrategias de recursos. Donde Apolo buscó prestigio y derechos de alarde de la Guerra Fría, Artemisa y Chang'e apuntan al control de recursos e infraestructura. Los analistas advierten que si esta trayectoria continúa, podríamos ver la Luna dividida en zonas de influencia, no por la ley, sino por quien llegue primero y permanezca. El desafío es que las reglas que rigen el espacio todavía están congeladas en la década de 1960. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe a las naciones reclamar cuerpos celestes, pero no dice nada sobre las empresas o el área gris del uso no soberano. No existe un mecanismo de cumplimiento para evitar que una nación construya infraestructura a largo plazo alrededor de una área rica en recursos y la controle efectivamente. Los académicos del derecho argumentan que esta laguna es la receta perfecta para conflictos. Las apuestas son lo suficientemente altas como para que los planificadores militares ahora presten atención en silencio. Tanto los documentos de defensa estadounidenses como los chinos hacen referencia al espacio CS lunar, que es la región entre la Tierra y la Luna, como un dominio emergente de seguridad nacional. El control de este espacio significa el control de los caminos hacia los recursos lunares. Si alguna vez se construyen bases lunares y sistemas mineros, podrían convertirse en objetivos estratégicos, incluso en tiempos de paz, vulnerables al sabotaje, al hackeo o a la interferencia orbital. Aunque no se han colocado armas en la Luna, la posibilidad acecha en discusiones clasificadas. Los intentos diplomáticos para prevenir esta división ya están mostrando grietas. Los acuerdos de Artemisa, promovidos por los Estados Unidos como un marco para la actividad lunar pacífica,
han sido firmados por más de 24 naciones. Pero algunos países se han negado a unirse, persiguiendo sus propias interpretaciones legales y operacionales. Esto prepara el escenario para sistemas de gobernanza en competencia, con alianzas formándose en ambos lados. Como resultado, ahora los expertos empiezan a advertir sobre posibles disputas por las zonas mineras cerca de los polos lunares, donde los depósitos de hielo de agua y helio son más ricos. Advierten sobre enfrentamientos por los horarios de lanzamiento, la posición de los satélites o incluso ataques cibernéticos contra la infraestructura de las misiones. En estas simulaciones, la Luna no es solo una frontera científica, sino el primer territorio real donde las rivalidades de la Tierra se trasladan a otro mundo. Para Joe Rogan, la inquietante realidad es clara. La Luna puede no seguir siendo un símbolo de unidad humana o asombro. En cambio, corre el riesgo de convertirse en un premio de alto riesgo y un nuevo tipo de campo de batalla donde se decide el futuro de la energía y el equilibrio de poder global. Pero al mismo tiempo, hay asombro, porque debajo de todo el peligro, la Luna ofrece algo extraordinario: la posibilidad de una revolución energética que podría sostener a la humanidad durante siglos. En este contexto, el descubrimiento de Challenger por parte de China es más que ciencia. Es un vistazo de cómo la Luna podría convertirse no solo en el siguiente paso de la humanidad, sino en la clave para su supervivencia. ¿Qué piensas sobre este descubrimiento? No dudes en compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. ¿Quieres más videos como este? Entonces, suscríbete al canal para más historias reveladoras. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en el próximo video.